Cuando la realidad que transita el mundo pasa por el teléfono móvil o el celular, nos encontramos con información instantánea y con engaños elaborados que lo usan exactamente igual. por eso debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo. Por eso creo que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Frente al bombardeo de información, elegimos habitar la cultura digital Y te invitamos, junto a Pabli, y Santi. a transitar junto a nosotros el conocimiento de bolsillo. Bueno, acá nos encontramos en el cuarto capítulo, episodio, programa. Hoy cerramos tema. Hoy cerramos esta hermosa pequeña playlist de educación que arrancamos allá con Sarmiento y toda esta cuestión de la argentinidad. Y hoy nos vamos a meter un poco... Hoy vamos a ser un poquito más filosos, en criollo, claro, porque no te vamos a dar una clase. Eso de la maestra Ciruela es aburrido, Claro, y para eso no. hay un montón de otra gente. E instituciones también. Obvio, Nosotros sí, lo sí. que vamos a hacer es contarte un poquito de dónde viene todo esto, porque lo tratamos desde más o menos la contemporaneidad. Siempre hablamos un poco desde los 50 en adelante. Claro, tratamos de abarcar una época, digámosle, que más cercana a las experiencias vividas, ¿no?, que tuvo cada uno en particular, y también, bueno, de manera un poco más social, colectiva, en lo que conocemos por lo pronto. En sí, bueno, podemos hablar de que la educación se remonta desde siempre. A ver, los primeros modos que uno se fue educando fue a partir de copiar, ¿sí?, de la imitación de las acciones, y siempre llevado, digamos, a lo que era la transmisión de conocimiento esencial para la supervivencia y el desarrollo de las primeras comunidades. Claro, cada comunidad tiene su propio aprendizaje y su propio proceso, sus creencias, sus virtudes, sus costumbres. Pero mira, como para empezar por el principio, todo eso que se crea primigeniamente es Exacto. conocimiento, es sabiduría y conocimiento. Sí. Lo que se conoce es lo que se conoce. Entonces, una persona que conoce ciertas cosas no necesariamente es una persona sabia, porque los sabios Sí. tenían más respuestas aún de las que se conocían. Por ejemplo, vos, si sos un cazador, conoces el bosque, conoces las Exacto. presas, conoces la fauna con la que vas a trabajar, con la que vas a tratar. El sabio sabía más cosas de las que pudiese Sí. haber palpado o simplemente visto. Muchas veces sí venía el conocimiento de la experiencia, pero en otras Del ocasiones... imitativo. Exacto, sí, sí. Que bueno, era parte, o sea, en sí del aprendizaje, como decía recién, para la supervivencia y el desarrollo en sí. Obviamente que esto, tomado desde la prehistoria, ya al momento en el cual se empieza a dar el surgimiento de los sumerios, los egipcios, en sí las comunidades ya se empiezan a consolidar, digamos, en un terreno específico, ¿sí? Se deja ya lo nómade y se empieza más una cuestión de vida sedentaria, como recuerdo que en la escuelita nos enseñaban. Claro, en el momento en el que la humanidad empezó a asentarse como alrededor del Nilo. Claro, exacto, a tener lugares estratégicos en donde podían cumplir sus necesidades básicas, digamos, poder alimentarse, poder producir también sus alimentos y establecerse en una cuestión de una región segura para ellos, buscando así también estas comodidades que en su momento Bueno, y ahí fueron esenciales. cuando Sí. las personas se vuelven sedentarias, también empiezan a crear sistemas propios en cada cultura, se empiezan a generar estas Claro. culturas primigenias. Y dentro de esos procesos de culturización vos tenés, por ejemplo, ¿no? Empieza la escritura cuneiforme allá en la Exacto. Mesopotamia con los sumerios. Que no vamos a hablar de Anunnakis y extraterrestres por hoy. Dentro de los jeroglíficos que podíamos ver del antiguo Egipto y demás, etcétera, etcétera. Que Pero tampoco bueno, vamos a hablar de alienígenas. Pero es también como... es también como se trata en dejar ya sentado de alguna manera a partir de la escritura todo ese conocimiento que se fue suscitando para poder llevar a la conformación de una sociedad, por ejemplo. Por ejemplo, pero vos fíjate que el conocimiento también era una herramienta, la cultura, el conocimiento y la sabiduría era una herramienta que no... Hoy en día una persona que está por fuera de algunos
regímenes de alfabetización es como que en las sociedades actuales es un poco complejo de pensarlo, sobre todo con los nativos digitales y toda esta cuestión. Pero en aquel entonces vos tenías, por ejemplo, ¿no? El sabio que le daba clases a la persona que tenía la gracia del sabio, en el mejor de los casos, Sí, y sí. si no, vos tenías, por ejemplo, a los hijos de los señores feudales, de los reyes, los faraones, etcétera, son las personas que accedían a este conocimiento, y el sabio en general siempre estaba cerca de las metrópolis, de los Bueno, lugares en donde estaba la parte poderosa y ostentosa porque además las sociedades, cuando se empiezan a conformar, también empiezan a generar esta suerte de sistemas sociales entre castas y otras más. obvio. Que en su momento, bueno, sumándole a eso, sí daba de que, bueno, el conocimiento, la sabiduría te daba a vos cierto estatus o jerarquía dentro de la sociedad, dentro de un grupo humano. Claro, y además vos no podías acceder a él si es que no la tenías a esa jerarquía. Claro, sí, llevando, bueno, lo que fue posterior privilegio. avanzando, sí, totalmente un privilegio, en lo que fue, bueno, la educación en la antigua Grecia, Roma, ya hablando un poco unas civilizaciones, una humanidad un poco más evolucionada, digamos. Un poco más similar en muchas cuestiones a la nuestra, porque nosotros tenemos en medio el Renacimiento, y el Renacimiento en realidad responde al renacer de las formas grecorromanas. Exacto. Entonces, pero en donde ya se empieza a dar, digamos, ¿no? No etiqueta, pero se empieza a dar una cuestión de un enfoque más práctico orientado a la formación de ciudadanos. Tenía los líderes políticos, tal como decías, pero o sea, cierta aún así, jerarquía, digamos, claro. ya se empezaba a estructurar la sociedad, digamos, a partir de eso, llevado desde ese momento. Claro, pero fíjate que esa estructura seguía respondiendo a determinados, porque claro, ahora suena bonito decirlo así, pero en Sí. ese momento eran los varones acomodados los que podían acceder a esa cultura, los que no tenían que estar trabajando todo el tiempo para sobrevivir, sino los que tenían algunos recursos Un tiempito para poder libre. hacerle frente. Y vos fíjate que también en la Grecia, por ejemplo, si vos querías ser un sabio, vos necesitabas o caerle en gracia al filósofo del que quieras aprender o estudiar, o tenías que tener el linaje o el poder para acceder. Ahí es donde se crean las primeras formas de dar cátedra. Obvio que era a partir de eso, o sea, en sí de la capacidad de retención de esa información, y más que por lo escrito, por lo evaluativo, era ellos por la estaban experiencia hablando- misma, o sea, seguían. Es más, o sea, tengo entendido de que todos estos sabios, bueno, los mismos filósofos que se fueron conociendo y que quedaron en los anales de la historia de la humanidad, tenían todos sus aprendices, ¿no? O sea, siempre los seguían a todos lados, creo que un poco más ahí. O sea, sí, Iban, pero caminaban dormían juntos, con ellos, o sea, digamos, sí. muchos sí dormían con ellos. Lo que pasa es que también la sociedad griega tenía ahí como sus cuestiones. Vos fíjate que si eras un varón joven y tenías que insertarte en la sociedad, entonces te venía fantástico ser el erómeno o el efebo de un sujeto muy bien acomodado, y si este es un Claro, filósofo, obvio. compartían una suerte de homoerotismo que no es comparable con ninguna forma de homosexualidad moderna, ¿no? Como para que la gente no empiece Claro. a prender todas sus alarmas y toda la cuestión, porque era otra manera de concebir determinadas prácticas, y no estamos hablando de lo que conocemos naturalmente hoy en día como prácticas gays, sino que más bien eran unas cuestiones que hacían a la hombría de ese momento. Obvio, hacían a sí, la hombría sí, de sí. ese entonces, pero vos fíjate que desde el primer hasta el último filósofo también desarrollan diferentes formas de pensar. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las formas de generar determinadas cuestiones sobre el conocimiento que vos podés explicar de una manera aristotélica las cuestiones. Claro. ¿Y cuál es la forma aristotélica? Es la manera descriptiva. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo en que los patos son 2 puntos. Ahí va. Aves que están en lagunas, describís el ambiente, describís cómo luce, y entonces cuando aparece algo extremadamente parecido que cumple con los requisitos, entonces nosotros podemos decir que ya está estandarizado, que esto se supone Da que una validación, son los digamos, patos. a eso, que exactamente es el raciocinio de la persona quien describe
a los patos, por ejemplo. Claro, y Ahí eso crea una forma de hacer ciencia también, porque esa es la manera cualitativa. Vos cuando describís las cualidades de un fenómeno o de algo, estás dando a entender que esa cosa se caracteriza o se define en base a estas cosas que estás describiendo. ¿Cuáles son las cualidades que hacen A? Bien. Mira, te agrego un dato, yéndome un poco a lo cualitativo o a lo cuantitativo. Se daba, bueno, ya en ese momento, siguiendo por la parte de la antigua Grecia, de Roma, ¿sí? Que está muy bien expresado hoy en día en todas las estatuas, ¿no? que existen desde ese entonces, el cual, pequeño detalle, la hombría hacía de que los miembros de los hombres justamente sean pequeños, chicos. Claro. Están realizados de esa manera. ¿Pero por qué? Se daba la capacidad en donde también los estudios iban no solamente por la cuestión moral, ¿sí? Mental, sino por también una cuestión de aptitud física, cultural, hacían artística, aparte, Claro. bueno, gimnasia, bueno, La mismo... formación griega tiene mucho que ver con vos tenías que cultivar la mente con el Cuerpo y aprendizaje y alma. el conocimiento. El cuerpo vos lo tenías que también ejercitar tanto como la mente, y el espíritu obviamente con diferentes prácticas y ritos. O sea, es como Obvio. que era una sociedad en donde poder mantener ese equilibrio, que también es el que se busca hasta el día de hoy en las sociedades actuales. Con la diferencia de que no tenías que tenerla tan grande como para ser un verdadero hombre. Pero ¿por qué? Porque en aquel entonces se tomaba como una señal física. Pues fíjate que, bueno, Sí. el especismo, el darwinismo social, o que las características de una persona definen su esencia o su ser y cómo va a actuar, eso se dejó de usar más o menos hace muy poco. Vos fíjate que cuando pasó lo de El Ángel, este Sí. asesino de acá de Argentina tan famoso, la gente no entendía cómo una persona con rasgos bonitos podía Sí. ser una persona mala, porque se entendía hasta ese entonces, imagínense cuántos siglos han pasado, que las personas que tenían determinados rasgos, como por ejemplo el petiso orejudo, eran Claro. la señal de la maldad. Tiene orejas así, es malo. Tiene la boca así, es malo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pero que en no la se antigua daba, digamos, Grecia, una capacidad moral. claro, pero en la antigua Grecia se creía que si el miembro era prominente, si eras Team Carne, por decirlo así en la actualidad, se suponía que no tenías tanta capacidad de pensar. Exacto. Es como, este tiene mucho ahí abajo, no debe tener mucho ahí arriba. Exacto. Y de hecho el exceso de líbido, porque no es que la sexualidad estaba mal vista No, para nada. entre los griegos, pero el exceso de libidinosidad te llevaba también a ser considerado un paria dentro de la sociedad, porque Ok. vos tenés que cultivarte cuerpo, mente y alma. Sí. Entonces, el momento en el que estás cultivando el cuerpo es mediante el ejercicio, la mente mediante el aprendizaje, y el alma, bueno, si te tocó este mes, el mes de Afrodita, sí, claro, sexualidad Obvio, a full. Pero si métele. tenés que pensar en estrategia y guerra porque es el mes de Atenea, o porque vivís en un pueblo en donde creen en Apolo y tenés que... Entonces, la libidinosidad hiperpresente era considerado un disvalor en la Grecia antigua, y todavía hoy en día hay algo Sí. de rechazo al líbido constante. Obviamente el líbido constante en una sociedad como la actual te puede generar un par largo de problemas, pero vos fíjate qué loco que los valores de las sociedades van cambiando mucho, incluso en lo que es la aptitud física. Y vos fíjate Sí. que hoy en día cuando vos tenés una persona que físicamente está muy cultivada, lo que se tiende a pensar es que es una persona no muy afecta a los libros, y viceversa. Cuando vos tenés una persona que tiene anteojitos y tiene pinta de que es ratón de biblioteca, como que ya la gente tiene este prejuicio o esta preconcepción de, bueno, no te toca una mancuerna ni ahí. Exacto. Sí. No, bueno, llevando mismo, ¿no? Lo que decíamos, no solamente dado a la educación dentro de esa época, de esa gran sociedad que dio y revolucionó muchísimo en lo que fue la humanidad, llevado también a lo que fue el conocimiento y la sabiduría que se llevó a lo que hoy es China, Japón, India, ¿sí? toda Asia, todo ese conocimiento de Oriente sería, ¿verdad? Claro. Bueno, dentro de eso, bueno, también se daba esto, todo lo que era, no solo se centraba, digamos, en la lectura y en la escritura, sino que buscaba
formar individuos virtuosos y éticos, capaces de contribuir a la estabilidad y a la armonía social. Que, de vuelta, entramos en esto. El confucianismo en particular daba, al menos en lo que era China, quien también tuvo una influencia muy grande en lo que hoy es Japón, ¿sí?, en esa estructura educacional en los cuales, bueno, llegaban a exámenes imperiales, ¿sí?, a un estatus social mucho más alto, mucho más, ¿cómo llamarlo?, jerárquico, tal vez. Las jerarquías igual siempre están, incluso en las sociedades actuales, no es que no hayan existido antes, pero, no, bueno, por desde ejemplo, entonces. Mira, sobre, por ejemplo, cuáles son los estándares que mencionabas, y cuando habla de para la sociedad, eso tiene que ver mucho, y ahí lo diferencio, por ejemplo, con la Grecia. La Grecia antigua no quería que todos los individuos, no necesitaba que todos sus individuos formen parte de la asamblea en donde se decidían cosas. Exacto. Iban los ilustrados. Por ahí, en otras sociedades holistas, por ejemplo, las chinas o las japonesas, fíjate India, que ahí vos tenés mucho de control de lo que es el aparato social por sobre los individuos. Entonces, vos cuando cuando vos no te cultivás, vos estás haciendo que tu pueblo sea menos cultivado porque vos estás faltando a la construcción general del pueblo. Entonces, si queremos ser un pueblo culto y tenemos más gente que no quiere estudiar, entonces no vamos a ser un pueblo culto. Después, también, de la misma manera, si vos cometes actos los cuales le quiten honor a tu pueblo, entonces vos se lo estás haciendo a tu pueblo, no te lo estás haciendo a vos mismo, se lo estás haciendo a tu familia. Por eso después ves las películas de Mulan y te dicen, nos vas a brindar honor. Y claro, sí. Porque es una enfatizaba cuestión... mucho, digamos, el respeto a los mayores, a los maestros y a las autoridades. O sea, ya había, digamos, como que algo remarcado con eso en particular. Pero porque además tienen un control muy fuerte la sociedad sobre los individuos. ¿Y por qué es esto de la sociedad holista? Porque es una sociedad en donde si vos cometés un crimen o vos haces algo indebido afuera, vos me estás dañando a mí como vecino, que es lo que no pasa necesariamente, por ejemplo, en las sociedades actuales occidentales o en las sociedades más similares a la griega, porque ahí es como que cada quien enfrenta el castigo particular. En cambio, estos castigos particulares llegan a ser sociales, por eso existe el harakiri en Japón. Claro. Es como, bueno, arruiné a mi familia, entonces fíjate que existe el término suicidio altruista, que es para restituir el honor y la dignidad de alguna manera del individuo. No, de la familia. De la familia en general. Porque el individuo ya está. Porque traes deshonra a esa familia. Entonces, digamos. La única manera de vos restituir el honor de tu familia es haciendo lo que hay un autor la muerte digna. Muy ¿será? Bueno. Que no me está saliendo el nombre en este momento y me siento muy mal porque lo cito y lo menciono todo el tiempo. Pero precisamente él habla de la noción de crimen y habla también de la noción de suicidio y de la noción de anomia. Y por favor, gente académica, ayúdenme porque no puedo creer que se me haya ido el nombre. Porque además ya les tiré todo lo que trabaja. Exacto. No, bueno, en sí hablábamos de digamos, de la similitud en particular que tenían entre China y Japón. Así llevado también, bueno, a lo que fue el sistema Gurukula, ¿sí? Y la búsqueda de la iluminación en India. Bien, esto que tomábamos de partida, ¿sí? De que era como que una relación muy íntima entre el maestro y el discípulo, digamos. El gurú, llevado a un vínculo personal en donde, bueno, aprendías no solamente, digamos, de los textos sagrados, sino también de la vida cotidiana, las tareas domésticas, la práctica espiritual. Desarrollando así, digamos, la educación en las cualidades morales y espirituales, como la disciplina, la humildad, el autoconocimiento, también llevado a lo que, bueno, creo que mucho se asocia a ese tipo de hinduismo. Me gusta esta cuestión de la búsqueda de la iluminación. No sé si comparte los principios budistas necesariamente, pero bueno, ahí general... está. Tenés el budismo particularmente, en donde sabes muy bien de que la gente que se quiere meter al budismo de lleno prácticamente se aísla del resto de la sociedad y queda puesto y dado, digamos, a... Pero no tiene que ver con un deseo de aislamiento, no tiene que ver con una negación a la sociedad. No. Sino que tiene que ver con una cuestión de no ceder. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad la cual es capitalista, en donde el lenguaje del capitalismo, que es la propaganda, está en absolutamente todos lados. Si ustedes nos escuchan a nosotros por Twitch y no están suscriptos al canal de Twitch,
lo más probable es que les salga publicidad. Si ustedes nos están escuchando en Spotify y tienen una cuenta gratuita, lo más probable es que escuchen propaganda. Y lo mismo les va a pasar en YouTube si es que no tienen premium. Tiraba el chivo de todos los lugares en los que nos podían encontrar. Principalmente para que se puedan suscribir y así notificarse cada vez que empecemos a sacar nuevo contenido al respecto. Claro. Vamos a normalizar los horarios, vamos a hacer un montón de cosas, gente. Yo se los prometo. Ahí va. Y a mí me parece muy interesante también cómo no deja de haber un factor en común en cuanto corresponde a la creencia sobre algo, ¿bien? A cómo también esto transita y se pone énfasis ya en la Edad Media, ¿sí? En donde el conocimiento se empieza a impartir a partir de una institución en particular. Si bien, bueno, decimos renacentismo, Edad Media, la creación de universidades, pero más llevado a lo que eran en las iglesias. Claro. ¿Sí? Toda la estructura educacional que se genera a partir de el control, en este caso eclesiástico, pero se porque podría llamar, la iglesia digamos. es posterior a esto que estamos hablando, ¿no? De estas sociedades antiguas, la antigua Grecia, No, bueno, ya la India, llamado, todo eso, digamos, sino en particular como acercándonos una institución, digamos. a lo que fue el oscurantismo y el pososcurantismo. Ok, ahí está. Entonces, ¿por qué la iglesia seguía teniendo todo el conocimiento? Porque las iglesias eran quienes concentraban todo el poder y todo el conocimiento durante el oscurantismo. Claro. Lo que ocurría es que ese conocimiento no se impartía porque tu respuesta estaba en Dios. ¿Qué otra respuesta necesito yo? Si mi respuesta es yo cultivo porque tengo que comer, pero como y cultivo en honor y gracia a Dios, y entonces los conocimientos sobre cómo cultivar mejor quizás te los daba un párroco, por Exacto. ejemplo. Así como también el título de clero era por obra y gracia Y vos fíjate Dios. que todas estas cosas también tienen que ver con el Renacimiento, cuando viene y sale un poco del oscurantismo, tiene que ver con el renacer de muchas cosas propias de las culturas griegas y romanas, como por ejemplo el derecho romano. El derecho romano es el derecho a la propiedad, lo que la gente llama propiedad privada hoy en día es básicamente el derecho romano, en ese momento se traducía en libertad. Exacto, ¿Eso qué quiere decir? sí. Que vos sos libre en tanto y cuanto sos propietario. Y vos fíjate que es exactamente lo mismo que se aplicaba a en los últimos momentos de esclavismo en la modernidad, de esclavismo declarado, porque hay otros tipos, pero de esclavismo declarado en las edades modernas. Vos fíjate que también el esclavo dejaba de ser esclavo una vez que podía pagarse la libertad. Totalmente, o bueno, cumplir cierta cantidad de años como en servicio para dejar de ser esclavo. Es muy importante remarcar eso. Y todo eso tiene que ver con el Renacimiento. El Renacimiento es reestructurar, y por eso vuelven las universidades, porque las universidades eran un invento griego de los filósofos, en donde, bueno, daban cátedra, pero ellos estaban de pie, y los seguían, y charlaban, y comían, mientras seguían reflexionando y pensando. Y un poco en ese modelo se basaron las universidades modernas, pero las universidades modernas ya también responden y pertenecen a estados modernos. Y ahí vos tenés un conflicto más grande, que es el conflicto de la cultura. Ok. Cada estado necesita ciudadanos que respondan a su forma de pensar y a su forma de hacer. Y por ejemplo, los franceses trataron de estandarizar eso. Sí. Y los alemanes dijeron, no, a mí no me gusta. Entonces, el Kultur alemán... Sí. Es el primero que irrumpe un poco con lo que es... que se va de la línea, digamos. Se va de la línea cortesana francesa. Bien, ahí va. No, bueno, importante, vos decís en particular así... Yo todo esto lo digo porque estas universidades también, cada una, la Sorbona, la Salamanca... Licenciada en comunicación teniendo esta clase de... ¿Y cómo era esto? Bueno... y todas las universidades de aquel entonces respondían a la iglesia, pero también respondían cada una a su estado. Bueno, eso ya se lleva un poco más a la universalidad de la educación, ¿no? Un poco más avanzado, en donde ya se empieza a cuestionar la estructura, o a quién respondía en todo caso, más dando lugar al criterio y a la formación en sí de aquellas sociedades, o sea, que no esté tan supeditado en particular a la estructura o al condicionamiento de una institución y ya. Guarda, en realidad sí y no.
porque cuando las universidades se crean responden directamente al orden eclesiástico. Y ahí es Sí. donde tienen la primera gran ruptura, porque lo que es la palabra ciencia y la palabra científico viene de un párroco. No es que la inventó alguien de otra rama, es un párroco el que obvio. usó esa terminología por primera vez. Y las iglesias tienen la ruptura con las universidades porque las iglesias tienen conocimiento, tienen la Sí. sabiduría, lo estructuran. ¿Cuál es el problema? Cuando este conocimiento empieza a avanzar con ciencias como la medicina, cuando ya no se trata de alquimia, cuando Claro. ya vos no tenés la figura espiritual de por medio, sino que vos directamente tenés lo que es la acción de un químico sobre el cuerpo, ahí ya a las iglesias no les gustó tanto y ahí es cuando las universidades empiezan a romper con las iglesias, porque antes las universidades respondían a las iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia Bueno, te pero dice, dentro- vos no podés crear una cura para el cáncer porque Dios mandó el cáncer para algo. Exacto, sí, sí. No, bueno, pero dentro de esas mismas, dentro de estas artes liberales de las que tanto hablaba, está dentro, digamos, tanto la medicina, el derecho, bueno, lógica, geométrica, astronomía, música, aritmética, que bueno, son ciencias que dieron lugar al mismo pensamiento crítico, ¿no? Y cómo poder discernir o Igual. darle otro tipo de perspectiva al hecho de decir, a ver, no, el pensamiento cáncer crítico- no tiene cura, punto, porque lo mandó Claro. Dios. No. Hay una ruptura, pero porque en realidad tiene que ver con esta cuestión del hombre diciendo, ¿por qué me vas a impedir hacer algo que yo he aprendido y he descubierto a hacer? Y las Obvio. iglesias consideraban que eran cosas peligrosas porque ahí estábamos jugando a ser Dios. Y de hecho, el Ahí complejo está. de Dios sigue presente en No, bueno, muchas muchos- personas que estudian medicina. Bueno, mismo René Descartes, alguien quien creó capaz de los hitos más grandes, ¿sí? Dentro de la matemática, de las ciencias exactas, quería a través de la matemática demostrar la existencia de Dios. O sea, no dejó de haber un ligue a la religión en particular, o bueno, a la creencia, ¿sí? de un ser divino, de un ser superior, que se trataba de buscar a partir de los mismos conocimientos que ya se iban adaptando a la sociedad y al progreso mismo intelectual que podían llegar a tener. O sea, porque también lleva esto, como cualquier otro tipo de razonamiento que uno puede ir teniendo, es progresivo, ¿sí? Entonces, buscar ese tipo de validación mismo, ya sea de una institución o bien de seres superiores o con un rango jerárquico mayor, ¿sí? Demostrarles de que sí existe algo, digamos. no es muy diferente a rendir una tesis en una universidad, lo que acabas de decir. Hay un orden jerárquico en todo. La persona que te enseña siempre tiene mayor jerarquía que vos cuando estás aprendiendo. Bueno, pero eso ya va llevado, digamos, en sí a una teoría pedagógica más contemporánea, o sea... En realidad siempre hubo una red de poder en donde quien imparte la enseñanza tiene más poder que quien la recibe, porque quien la recibe la está buscando. Bueno, pero Quien da la lugar tiene, también... tiene el poder de saberlo y tiene el poder de impartirlo o no. Pero bueno, ahí entra algo en particular que es el criterio mismo del educador, ¿sí? En cuanto corresponde a tanto la información que le puede dar, en este caso a sus alumnos, ¿sí? A sus discípulos, que da lugar hoy en día a algo más contemporáneo, digamos, al mismo pensamiento crítico que puede ir desarrollando uno a partir del conocimiento que tiene, sin centrarlo en particular a una idea fija, que, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, que vaya propio del maestro. No. Claro. Hay una base muy grande, muy importante, en la cual yo, educador, te la presento a vos, estudiante, yo te voy a enseñar cómo se puede interpretar esto, y el resto del material del que no te estoy hablando acá está ahí. Fíjate vos qué haces y qué interpretás. O sea, da la libre interpretación y criterio también en cuanto uno va absorbiendo ese tipo de conocimiento. Me parece muy revolucionario el hecho de que mismos educadores puedan impartir la educación que ellos tuvieron para poder llegar a ese punto y decir, este no es el techo. Claro. Como que, a ver, hoy puesto en títulos de grado, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, vos sabés de que tenés que seguir una estructura, o sea, entras, sí, a una educación primaria en donde te enseñan a leer, escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar,
que después ya se empieza a interiorizar un poco más dentro de lo que es la historia, cómo ser un ser ciudadano, misma materia. ¿Cómo era? Educación ética y ciudadana. Claro. Hay diferentes formaciones en los diferentes niveles educativos que existen, pero que no hay un límite tampoco. No hay un límite porque existen los postdoctorados, para empezar. Actualmente yo conozco una persona que hace postdoctorado, pero lo interesante es lo siguiente, mira. Vos actualmente tenés una educación primaria, la cual se estandarizó porque necesitábamos gente... porque el hijo del obrero fabril tenía que tener una educación para poder ser un obrero fabril el día de mañana. Y después de eso también vos tenés una universidad que te puede dar una educación la cual tienda al pensamiento crítico, y dependiendo de qué tipo de crítica y dependiendo del tipo de crítica a cuál de las sociedades le hace, o podés vos tener una educación mediada por determinados valores, porque tampoco vamos a decir que no existen las universidades católicas alrededor del mundo. Obvio, ¿no? Es más, creo de que de las y la ciencia que producen, vos fíjate que va en lineamiento, no generalmente con un pensamiento emancipatorio, sino respondiendo muchas veces a lo que se imparte de manera ideológica también. La ideología es parte de absolutamente todas las universidades. Lo fue cuando la Iglesia no permitió avanzar en los estudios de medicina porque se suponía que estábamos haciendo cosas que no eran propias de los hombres. Exacto. También lo fue cuando decidieron dejar ese estándar de lado, y lo vuelve a hacer cuando, por ejemplo, necesitamos instruir a esta gente, necesitamos sabios, necesitamos gente que haga ciencia, necesitamos gente que valide conocimiento. ¿Y después qué hacemos con toda esa gente? ¿Y después qué hacemos con todo el conocimiento? Porque, por ejemplo, hoy en día una persona con título universitario tiene menos chances de conseguir un trabajo inmediato que una persona con un título intermedio o con el secundario completo. Particularmente, bueno, llevado al hecho, yo creo de que este hito, dándole capaz un espacio en el tiempo, empieza a suceder una vez de que ya hay existe la revolución industrial, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? En donde la estandarización justamente de la educación va mucho más allá de lo teológico, del concepto en sí, sino más llevado a la práctica. Pero vos fíjate, de repente, bueno, empiezan a ver, vos me decís, hay licenciados, científicos, matemáticos, ingenieros, técnicos, de repente, sí, empiezan a ver estos títulos intermedios, en donde también dan la posibilidad de que no sea una cuestión elitista la educación. Pero los oficios. Guarda, porque a veces se vuelve elitista el conocimiento que generamos creyendo que es una emancipación crítica. Yo te doy el ejemplo de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt criticaba mucho lo que era la era de la reproducción técnica, porque sostenían que la obra de arte es aurática. ¿Eso qué quiere decir? Que vos la ves y ves la manifestación repentina de una lejanía. ¿Eso qué quiere decir? Que vos no sos el dueño de la Mona Lisa. Vos la vas a ver al museo. Vos no sos el dueño de la ópera, o vos no vas a poner a la cantante de ópera a la hora que quieras a que no sé, tire sus notas súper altas. Sino que vos, cuando lo estás viendo en vivo, pasa algo que no va a volver a ocurrir, y a eso se refieren cuando dicen la manifestación irrepetible de una lejanía y etcétera. Pero esta misma gente que critica la era de la reproducción técnica critica la posibilidad también, porque vos fíjate que dentro de su crítica hacia la desauratización del arte, que el arte ya no tiene su carácter espiritual, sacro y maravilloso que supo estructurado. tener. Vos fíjate que ahora lo que tiene es una crítica hacia el consumo popular, porque lo que sostiene después es, bueno, esta gente no tiene las herramientas para apreciar el arte que está viendo. No, bueno, pero creo que y eso es una postura elitista que cuando vos estás leyendo lo de la era de la reproducción técnica, a vos te parece maravilloso lo que están diciendo respecto a cómo el capitalismo arruina el arte. Pero en realidad no está diciendo que la industria es la que arruina el arte. Está diciendo que son los consumidores que a través de la industria exceden los que no tienen las capacidades para apreciar el arte. Entonces, lo que es una teoría crítica desde un punto de vista hacia lo que el sistema financiero le hace a la obra de arte, por otro lado, lo que critica o lo que busca excluir es a la gente que no está formada con las capacidades suficientes. Entonces, muchas veces depende cómo y quién genera la teoría y dónde,
qué es lo que dice de trasfondo. Porque cuando uno lee al principio Frankfurt, yo, enamorado de todos los autores. Exacto. Pero cuando lo empezás a leer entre líneas y empezás a ver, decís, no, claro, hay una postura elitista acá. No, bueno, obvio. Estaría Pero muy porque son interesante. las élites las que llegan a leí esos absolutamente, lugares. exactamente, sobre Frankfurt en particular. Pero bueno, puede haber capaz en lo que me refería con el tema de la estandarización en sí, de poder decir, bueno, esto mismo, o sea, no sé, nosotros lo vemos acá en nuestras universidades, ¿sí? En el sistema académico argentino, ¿sí? En donde el mismo campus concentra diferentes facultades. Las facultades que se van ligando, sí, específicamente a cada una de las capacidades o bien de las tendencias que uno quiera y pueda elegir, ¿no? Claro, vos fíjate que ellos Que tienen no en todas deja las de ver. cátedras lo que llaman contenidos mínimos. Ahí va, exacto, sí, que van siendo, no sé, lo que lo diferencia de una carrera de ciencias sociales a una carrera de unas ciencias exactas, pero dentro de ambas tenés lo que puede ser más ligado a la psicología, más ligado a las humanidades, más ligado al derecho, ¿sí? Así como también la arquitectura, así como también un profesorado de física, así como también un químico, lo cual va dando la posibilidad de que no solamente se centre en decir, bueno, están las ciencias exactas, están las ciencias sociales. No, hay Lo que pasa mucho es que más, digamos, dentro de eso que se puede ir o bien desglosando o bueno, uno poder ponerse en específico a tratar ese tema. Claro, digamos. lo que pasa es que, mira, hay una cuestión que tiene que ver mucho con la predictibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de ciencias sociales y humanas, y por el otro lado, lo que son las ciencias exactas. Las ciencias exactas tienen esta posibilidad de previsibilidad exacta. Tendrá que ver con esto perdón que te interrumpa, tendrá que ver con esto, con lo cuantitativo y con lo cualitativo. Claro, pero en realidad sí y no. Porque Bien. vos fíjate que hay teorías matemáticas que no son cuantitativas, son cualitativas. Como cuando te explican una fórmula. Exacto. La explicación de una fórmula es una explicación cualitativa. Te dice, esto tiene que tener tal forma para que funcione de tal manera dentro de esta fórmula específica. Ahora, si lo que vos querés hacer es comprobar que eso funciona, si lo repetís 100 veces, y si las 100 veces te da el mismo resultado, decís, está comprobadísimo. Exacto, sí. Va a partir, digamos, de lo numérico y lo medible, o sea, empieza a tener algún tipo de medición que en realidad en ello. siempre hubo una medición. Lo que pasa es que hoy en día nosotros tenemos, y de hecho la ciencia ha afrontado a lo largo de mucho tiempo, determinados prejuicios sobre la construcción del conocimiento. ¿Por qué? Y por ejemplo te puedo dar el caso de la filosofía. Hay mucha gente, los antropólogos dicen que la psicología no es una ciencia. Ok. Que dicen que sus experimentos no son repetibles, puesto que, como por ejemplo, la histeria de Freud está aplicada a un sujeto ideal, y ese sujeto ideal son las mujeres sin trabajo, de alta sociedad, de la Viena de aquel entonces, claro. que no van a ser los mismos problemas o no va a ser la misma patología, ya que estamos hablando de salud mental, no va a ser la misma patología que va a experimentar una mujer de a pie de Salta hoy en día, que tiene que tener Bien. 2 laburos para poder llegar más o menos a fin de mes. Sí. Entonces, muchas veces hay algunas, y a Freud, vos fíjate que sus teorías se las rebotaron. La primera vez que él presenta sus postulados, la academia le dice, bueno amigo, nosotros no trabajamos así acá. Claro. Y él tuvo que ir al año siguiente con la metodología que ellos le dijeron a comprobar exactamente lo mismo. De que estaba en lo correcto, claro, de que era válido, exactamente. Y él lo podía validar. Ahora, ¿cuál es el tema? Vos podés validar de manera exacta algo que es matemático porque vos tenés una fórmula en donde se aplica. Vos no podés aplicar ese principio de predictibilidad a ciencias humanas o sociales porque estamos hablando de personas y de sociedades. Claro, no puedes ir de lo general a lo particular, digamos. O sea, es más una cuestión de la particularidad a la generalidad. Sí y no. Porque vos fíjate que existen teorías como la teoría de la complejidad, en donde la muestra es el todo, y al todo vos lo podés explicar desde la muestra. Entonces yo te tomo a vos como sujeto salteño, y puedo explicar al salteño desde vos, pero vos no sos la salteñidad tampoco. ¿Qué parámetro? Entonces, ¿no? Para decir un salteño.
Pero, por ejemplo, No me sale pronunciar las R. El paradigma de la complejidad sostiene eso, pero vos tenés un montón de otros paradigmas que sostienen otras fórmulas y otras cosas. El verdadero problema de las ciencias sociales es que hasta que vos elaboraste una teoría, la sociedad ya no es la misma. En cambio, la matemática, el agua, el aceite o cualquier componente químico o cualquier ecuación va a seguir siendo la misma dentro de 100 años. Bueno, no todas, porque viste que Einstein ya fue rebatido. Exacto. Y hay un montón de otras teorías que se van complementando, se van superponiendo, se van mejorando, se van rebatiendo. El problema de las ciencias sociales es que hasta que yo quieras terminar vi el fenómeno, lo estudié, lo ejemplifiqué y lo comprobé, yo comprobé la fotografía del momento en el que yo lo estaba estudiando. Exacto. Porque 2 años después yo voy a la misma sociedad con la misma gente y ya la sociedad no comparte los mismos valores. ¿Se podría decir de que hay un proceso evolutivo? O... No sé si necesariamente evolutivo. Yo creo que hay un proceso dinámico en donde las sociedades van reformulándose. Entonces, a veces son sociedades más... Es lo que pasa hoy en día. Hace un par de años todo parecía progresismo extremo, sí. A tal punto que había personas que se sentían ahogadas dentro de todo eso. Y hoy en día lo que ocurre a nivel estatal en cuanto a lo discursivo es totalmente lo opuesto. Sí. Y hay un montón de otras personas que han dejado de compartir lo que antes compartían porque ahora ya no les resulta tan cómodo ubicarse desde ese lugar. Como por ejemplo las personas que estaban en contra de todo lo que era progresista, hoy en día no son tan antiprogresismo porque la tendencia cambió. Hay un montón de personas que antes eran progresistas y que como la tendencia cambió, hoy en día se dejan más influenciar o llevar por valores que quizás son contradictorios. Las personas no somos las mismas. No. A ver, vos en 5 años vas a ser una persona totalmente distinta a la que yo estoy viendo en este momento y probablemente yo también. Exacto. Entonces, si eso nos pasa a nosotros como personas mientras vamos creciendo, es imposible que vos puedas generar una teoría que pueda explicar el universo de fenómenos humanos y que ésta pueda ser replicable en la humanidad, porque si el ADN no se repite, las sociedades tampoco y los fenómenos que ocurren en ellas menos. Eso hace que cada fenómeno sea único y que cada forma de estudiarlo lo que te genere son antecedentes de cómo abordar la situación, pero nunca una respuesta de en esta sociedad va a pasar esto porque ya lo vi en tal otra sociedad y pasó así y así y así. No ocurre. Y ese es el problema de las ciencias sociales. Y eso genera, por ejemplo, otro gran mito, que es que no son ciencias, que se estudian boludeces, que no son serias. En realidad lo que ocurre es que trabajan con fenómenos que tienen otros tipos de comportamiento. Vos a un átomo lo podés describir. Bueno, ahí quería entrar, mirá. En ese sentido, bueno, sí se da también en la ciencia exacta, el cual sabes muy bien de que la materia no se destruye, no deja de existir, simplemente se transforma, exactamente. No me ponga espiritual. Vamos con todo ahí. No, bueno, mismo se puede dar de que el hecho, de que uno dentro de lo que es la ciencia exacta, poder a partir de una serie numérica, de comprobación de una hipótesis, de que vas desde lo general a lo particular, poder darle algún tipo de definición, bien, o bueno, poder estipular de que cierto estudio matemático o físico, ¿sí?, se da que esto se cumple de esta manera. Siempre está sujeto, digamos, mismo te enseñan, o sea, no hay una exactitud tampoco, las variables. Hay una tendencia, vos sabés de que todo puede llevarse a tender a infinito, por ejemplo, en donde no lográs tampoco darle una exactitud a algo, siempre va a tener un error. Bien, por ahí, bueno, si hay académicos o bien, bueno, físicos que nos están escuchando, pueden darme un poco sentado por esto, ¿no? Porque siempre va a haber alguna tendencia en la cual va a quedar una variable libre a disposición de saber de que, el progreso, bueno, el estudio constante, ¿sí?, de algo en particular puede terminar o bien validando o bien refutando todo tipo de teoría o hipótesis, digamos. Y eso tiene que ver con la forma en la que nosotros creamos conocimiento. Exacto. Hay una cosita mágica
llamada epistemología, que es una rama de la filosofía que estudia cómo es que se genera o cómo es que se crea el conocimiento y la ciencia. Dentro de la epistemología hay diferentes tendencias. Por ejemplo, cuando vos nombras constantemente progreso, yo no puedo dejar de encasillarte como positivista. Ok. ¿Pero por qué? Y acá quiero diferenciar lo que es el optimismo del Con positivismo. el positivismo. La gente que tiene buenos pensamientos, buenos sentimientos y le ve el vaso medio lleno y toda esa cuestión se llaman optimistas. No se llaman positivistas. No tienen positivismo. Tienen optimismo. El positivismo tiene que ver con, y es un poco lo que estábamos mencionando, Que hay vos déficit fíjate cero. de De que la inflación está bajando. por ejemplo, porque el positivismo lo que busca es que la ciencia se encauce hacia lo que mayor rédito y progreso pueda generarle. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros hablamos de progreso y rédito, hablamos de progreso y rédito en determinados parámetros. Entonces, vos Bien. pensás en progreso, no sé, la actividad minera en una zona de reserva y la manera positivista de verlo es, no, esto nos va a dar tantas ganancias, nos va a permitir esta exploración, este conocimiento y todas esas cosas. Yo y creo no que se hoy contempla tanto las variables como, por ejemplo, el impacto ambiental que pueda llegar a tener la explotación de ese recurso en ese sector geográfico, digamos. o cuáles son las variantes que afectan a las sociedades cuando, por ejemplo, te dicen, bueno, vamos a lanzar esta cosa súper nutritiva. Bueno, genial. Ahora, ¿cuántas personas de la sociedad a la que estás lanzando esa cosa súper nutritiva les va a llegar esa cosa súper nutritiva? Exacto, sí, sí. Cuando ya no contemplan esas variables, solamente Sí. ven el objetivo de yo, por ejemplo, ¿no? Yo el te- mayor provecho que le puedo sacar al mar es porque Sí. estudié los pescados, porque estudié los metros cuadrados, porque hice mis cálculos. O el mayor rédito que yo le puedo sacar a esta actividad es esta. Bueno, hay algo que se eso llama, es un poco digamos, de positivismo. ¿Por el qué? estudio de eficiencia, digamos, o bien la sustentabilidad que tiene. Por ejemplo, esto que decías, no sé, dado esto, la explotación de un recurso natural, bien, que puede darse, sí, en cuanto Pero que corresponde está visto siempre en términos de progreso. ¿Por qué? Pero Porque que- vos vas a sacar plata de ahí, vas a dar puestos de laburo, vas a generar que haya ¿A son de explotación. qué? Claro. Ese es el tema, o sea, ¿son de qué? Porque termina Igual. siendo... A En ver. la actualidad hay estudios en donde se mide el impacto ambiental y se busca que las empresas que menor impacto ambiental y cosas bla, 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 tengan bla, bla, mejores, etcétera, etcétera. claro, tengan mejores rentabilidades y se les paga más y se los exenta de impuestos. Pero más allá de eso, por ejemplo, nosotros hablamos de eso. Entonces, en ese sentido, y te lo bajo a un ejemplo así como más social, cuando nosotros estamos hablando de la construcción de un barrio o de Sí. implementar algún Sí, sí. servicio en algún lugar, nosotros cuando pensamos que, por ejemplo, el barrio tanto tiene más recursos, entonces vamos a mandar la tirada de cloaca para tal barrio porque este barrio tiene en promedio 2 baños por casa. Claro. Entonces sí, claro, a la empresa le resulta porque Vas a tener un servicio el cual le vas a poder sacar algún tipo de rédito económico, no solamente para poder brindar una mejor calidad de vida o al menos higiene, digamos, en el lugar. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las ciencias sociales se ponen a ver en por qué los habitantes de tal barrio no llegan a tener cloacas. Bien. Y entonces en el estudio te dicen, bueno, no sé, la gente está o no se manifestó, o sí se manifestó, o no resultan redituables. Porque cuando a la empresa vos no le resultas redituable, vos ya no tenés ese derecho. Y ahí es donde Exactamente. entran las ciencias sociales y las ciencias humanas. Las ciencias sociales y las ciencias humanas se encargan de poner en cuestión estas personas que son sujetos de derecho no llegan a acceder a estos determinados derechos. O por Exacto. ejemplo, cuando ocurrieron todo el boom de los estudios de género, que vienen de hace un montón, que viene Simone de Beauvoir y un montón de otras personas y grandes Sí. referentes hablando de estas cosas. Pero cuando hubo un boom, es como que la gente recién se dio cuenta de que efectivamente, desde un punto de vista literalmente económico, hay una brecha. Exacto. Entonces, Sí, sí. la empresa no ve esa brecha, porque No. la empresa entiende que el tipo trabaja más horas, no se embaraza, no tiene licencia por paternidad o no la tiene, o no Exactamente, necesita o ni tanto siquiera. tiempo para ejercer la paternidad.
Y siempre vos fíjate que todas esas cosas están mediadas por valores, pero siempre se usa de por medio la productividad, el mayor rédito. Exacto, bueno, y explotación, como sería. A pero ver, porque eso es el también positivismo, porque cuando vos lo mostrás en números suena hermoso. en números, y ahí me gustaría entrar porque en particular, o sea, mientras vos más tengas ocupada a una persona en querer generar sus ingresos, bien tener más plata, que cuál es hoy en día capaz el factor más común y caótico que termina resultando a un montón de deficiencias, por ejemplo, lleva a la ignorancia. O sea, una persona que tiene 10 horas de su día tener que estar produciendo, bien trabajando para otra persona, así, relegando totalmente un tiempo coherente en el cual, por ejemplo, se puede estar formando, se puede estar capacitando, ¿sí? Da lugar a que también no haya una posibilidad de introspección y también propósito de buscar este llamado progreso, ¿bien? Claro, vos fíjate que el progreso actual, por ejemplo... Está manejado por unos cuantos, o sea, no pero termina está de súper ser alejado de lo que se pensaría, por ejemplo, en la antigua Grecia. Claro, porque obvio. una persona que trabajara tantas horas era un esclavo. No Exacto, era una persona que no era una persona que podía, exactamente, no Entonces podía no era tener considerado ciudadano. su troesma, no podía ser un discípulo tranquilo, no podía hacer gimnasia, pintar cuadritos, ni escuchar hablar por horas con un racimo de uvas en una sombra, ¿no? Tenía que estar paleando y piqueando a mano poder de sol al sol, lo cual impedía totalmente a que su formación vaya a partir de lo intelectual, de lo moral. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Es lo que te decía, cuando vos te cultivás mucho, cuando vos vas a una universidad, mira, hay un fenómeno en América Latina que tiene que ver con que el 80% de los puestos de trabajo se consiguen no por esfuerzo o currículum, sino porque sí. hay un contacto de por medio. Contacto de por medio y también, bueno, qué capacidad de acción tenés, ¿no? No tanto de lo moral, esto que decíamos, o sea, no brindado a partir del conocimiento y de lo cual uno se fue formando sino intelectualmente. ¿qué tan útil me vas a hacer ya? Exactamente, sí. Que no escapa mucho a lo que era en su momento, o sea, acá hubo una oleada en épocas coloniales, ¿sí? En donde ni siquiera ya abarcaba la posibilidad de que el factor humano, clase obrera de los pueblos indígenas, aborígenes del lugar, eran suficientes, sino más empezaban a traer personas mucho más aptas físicamente, ¿sí? Del África. Claro. Bien, el esclavismo llevó también a de que la aptitud física en particular sea un poco más... Es tan loco tener que hablar de esto, o sea, explicarlo exactamente. Pero aunque no lo creas, hay mucha gente que o no lo sabe o no lo entiende. Bueno, pero a partir de la ignorancia y del manejo, ¿no? Que tienen estas grandes personas, Pero lo que pasa es que son personas que tienen acceso al poder. El poder es una red, el poder se mueve, el poder es líquido. El poder no es algo que simplemente sea estático y se quede. Y además es la capacidad de hacer que otros hagan. Entonces, lo que crean de que esas personas les parece ser algo muy, entre comillas, productivo para ellos, a la vez de la ley del menor esfuerzo o el esfuerzo ajeno en este caso. Claro, bueno, eso es exactamente lo mismo que pasa con muchas fábricas y muchas empresas. Vos fíjate que quien es el dueño puede tener franquicias alrededor de todo el mundo y no va a estar trabajando codo a codo. Está de viaje. Existen también algunos empresarios que trabajan codo a codo con sus empleados. No estamos diciendo que no existan. Ahí podemos entrar en lo que sería un líder y un jefe. Claro, totalmente. Pero vos fíjate que en cualquiera de todos estos laburos es mucho más común que alguien te haga entrar a que vos entres por mérito propio. Y eso también habla de el tipo de sociedades en las que estamos viviendo ahora y cuál es el valor que se le da al conocimiento en estas sociedades. Sí. Vos podés ser una persona muy sabia, pero a mí no me sirve, yo empresario millonario, no me sirve que vos me puedas explicar el universo, no me sirve profundizar en problemáticas y no me sirve que hagas tus críticas o que estudies claro, ¿de qué manera fenómenos, si es que esos fenómenos me van a criticar que estoy destruyendo el medio ambiente. Obvio, totalmente. O si esos fenómenos van a salir diciendo que una producción que yo lancé
para generar dinero está teniendo efectos nocivos en las mentes de, por ejemplo, adolescentes. Te terminan viendo más como un arlequín que alguien productivo para porque eso. Además también representas algo que al sistema meramente sistémico en cuanto al positivismo de nosotros necesitamos generar ciencia para que esa ciencia nos traiga progreso y que la gente viva mejor. Bueno, sí. ¿Cuál es el progreso y cuál es ese vivir mejor? Porque si ese vivir mejor significa que va a haber más humo en el aire, exacto, porque va a haber muchas más fábricas y va a haber, sí, muchos más puestos de trabajo, pero al mismo tiempo esos puestos de trabajo van a ser empleo precarizado, entonces yo creo que la señora haciendo su pancito relleno y vendiéndolo está viviendo mucho mejor, quizás no desde la estructura positivista del pensamiento, pero ella en su buen vivir normal, en donde quizás no tenga muchísimo dinero, pero come, ríe, danza y sabe hacer un montón de cosas que una persona que está 12 horas trabajando no hace, porque además la persona que está 12 horas trabajando después sale... Bueno, yo creo de que hay una problemática muy grande hoy en día que atravesamos acá en la Argentina en cuanto corresponde también a la importancia que se le da a estas instituciones, ¿sí? Estamos hablando de que se está tratando en el Congreso, sí, el veto de una ley en lo que respecta al financiamiento de nuestras instituciones universitarias a nivel nacional, que también lleva, ¿no?, a que se quiera relegar de lado a través de una imposición política totalmente errada y negada, ¿sí?, al progreso, yo voy a seguir con el progreso, digamos, de manera evolutiva, o en la cual también se disponga de un lugar público, gratuito, pero para cualquier persona que tenga un mínimo de interés o bien le pique el bichito de la curiosidad, poder acercarse a una institución y que esa institución esté totalmente equipada, ¿sí?, facultada para poder a vos brindarte de ese conocimiento. Bueno, plenamente equipada, yo creo que eso siempre va a ser complicado. Obvio. No va a existir partida presupuestaria en el mundo que haga que nuestras universidades públicas estén equipadas con la tecnología de punta, pero sí que estén decentemente equipadas, y yo creo que lo más importante es que las personas que trabajan ahí adentro estén bien pagas, porque una persona que está bien paga hace mucho mejor su labor, pero mira... Seguimos teniendo, digamos, algún tipo de ideal capitalista con respecto a pero el problema es que las universidades están pensadas para generar gente que pueda adherirse al sistema. Estaban, mejor dicho, pensadas para generar personas que se adhieran al sistema de manera grandilocuente. Vos sos un tipo que estudió en una ingeniería y entonces después vas y construís un puente. Exacto, te contratan a vos ciertas personas para que puedas desarrollar esto que ya conoces. Claro. Ahora, hoy, bueno, te doy un ejemplo parecido. O sea, vos sabés muy bien de que en el momento de que te querés hacer una casa y demás, no vas y contratas directamente hoy en día un arquitecto. Preferís contratar albañiles y un maestro mayor de obra. Porque resulta ser precisamente económicamente más asequible traer un maestro mayor de obra y traer a los albañiles que traer a un ingeniero y un arquitecto a que te diseñen algo que puede estar súper bonito, pero que capaz el maestro mayor de obra también te lo hace re bonito. Exacto. Más allá de eso, puede tener sus fallas, puede tener sus grietas, y lo cual termina siendo... Sí. El problema es que el conocimiento hoy en día está puesto en un lugar en el que perdió todo el privilegio que nosotros hablábamos temprano. Esto de que en la antigua Grecia solamente podían acceder los importantes y era muy importante el conocimiento y por eso solamente ellos podían acceder. Acá nosotros logramos estandarizarlo, universalizarlo, hacerlo gratuito para después... desvalorizarlo totalmente. Pero no es porque la enseñanza sea mala, no es porque la educación sea mala, sino porque los valores de esta sociedad hoy en día en cuanto a sistema... Exactamente. Porque es un problema sistémico. Sí. Se enfocan a, yo necesito una persona que haga esto y que lo haga ya. No me interesa si es una persona formada o no. Exactamente. Yo solo busco los resultados. Y ahí es cuando vos tenés un montón de gente súper capacitada de universidades, la cual no entran en el mundo laboral
Porque en el mundo laboral, yo empresario prefiero contratar a una persona que no está inserta, que no tiene conocimiento, a la cual yo le digo, tenés que hacer esto de esta manera, y después de eso yo le pago como lo que es se una considere persona que no tiene facultades la facultad declaradas o bien, bueno, avaladas por una institución claro, porque de vos fíjate educación que superior, digamos. a vos te tienen que pagar por tu título cuando vos entras Sí. a un laburo. Entonces, es Te como... dan, digamos, lugar a ese tipo de situaciones que, bueno, al fin y al cabo creo que está lindo de que lo podemos desarrollar aquí, sí, de vuelta a lo criollo, porque no deja de ser importante, creo yo, y no voy a perder tampoco las esperanzas como buen optimista que soy. Ay, Aquí, ¿quién bueno, pudiera? ¿Quién pudiera? Él es un golden otro día- retriever, yo soy un gato negro. No, gente. el otro día fue buenísimo, vi un meme en el cual hay un beagle así todo contento y hay alguien que le está pegando una piña. La vida, yo resiliente. Y lo peor es que ahí está, si ustedes lo vieran con la Ahí sonrisita. Totalmente cedido y dado a la esperanza y a la posibilidad de que el día de mañana podamos seguir tomando y teniendo conocimiento de esto, ¿no? Que sea de última algo que ustedes puedan llevar en sus bolsillos y puedan saber de que el conocimiento, la educación, la formación intelectual, filosófica y hasta moral, ¿sí? De un lugar y de la posibilidad de que el día de mañana ustedes se pregunten el por qué las cosas, o sea, Sí. por qué se terminan dando estos modos. Es parte de todo, a ver, quien es una persona ignorante, quien no conoce, digamos, de su pasado, no va a poder llevar tampoco a un futuro totalmente en el que no repita forjado. los patrones. Exacto, o sea, termina siendo todo un loop que nos imponen a partir de la ignorancia. Y es que también acaba esto que me parece muy importante que vos dijiste, que el conocimiento no tiene que ser por un mero fin Monetario. monetario. Vos no podés estudiar para tener un trabajo. Y en ese sentido sí, es verdad que hay mucha gente que estudió para tener un trabajo y hoy está desempleada, y hay otra gente que no estudió y tiene ese laburo, así como yo conocí muchos pibes que sabían que tenían que estudiar determinada cosa porque la familia ya lo estaba esperando con el puesto de trabajo Exacto. asegurado. Y sin desmerecer, perdón que te interrumpa, y sin desmerecer a aquellos que también pudieron estudiar y hacer de su profesión su trabajo. A quienes felicitamos porque además es un logro, sobre todo hoy en día, es un logro que no es común y a por quienes las admiramos condiciones muchos. que les estamos contando. Exactamente, sí. Pero el valor del aprendizaje, el valor de la sabiduría, no puede ser para tener un trabajo. El valor de la sabiduría no puede ser para poder ganar necesariamente dinero. Está buenísimo que ganen dinero quienes saben, sí, porque saben y porque el valor, porque el conocimiento, la sabiduría y la ciencia tienen que tener un valor, tienen que ser valorados. Claro que sí, porque es la única manera en la que nuestras sociedades van a mejorar. Ahora, exactamente. ¿cuál es el Salud. ¿Cuál es el tema con todo esto? Es que hoy en día la gente a veces piensa como se hacía en el siglo pasado con la estandarización, porque esto de que hablamos de la revolución industrial, sí. nosotros hablamos de que se estandariza porque vos necesitas, bueno, los obreros ya no necesitan esa estandarización porque esa estandarización se la dieron en la primaria y en la secundaria. Sí. Entonces el universitario tiene que estudiar por pasión, no por querer un trabajo. Y no eso por yo se lo condicionamiento. recomiendo Exacto. a todo el mundo. ¿Quieren aprender algo? Apréndanlo por gusto, apréndanlo por pasión. No busquen un rédito en el aprendizaje, porque una aceptación... es exactamente lo mismo que cuando uno hace una buena acción. La Exacto. buena acción la haces para complacer esa necesidad de hacer algo bueno que inherentemente las personas tenemos, porque tenemos, así como tenemos las pulsiones fanáticas, tenemos las opuestas. Exactamente, las pulsiones en donde quiero dar vida y quiero ayudar a las otras vidas. Obvio. Entonces... bueno, lleva mucho, ahí, digamos, a la vocación de servicio, ¿no? Podemos dar un montón de ejemplos, como lo fue Favaloro, como lo puede haber sido también, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, como puede haber sido también Daniel Córdoba, ¿entendés? No como pueden haber sido, como lo fueron, perdón. Y me corrijo de esto. Porque en particular, o sea, aparte de lo que ellos pudieron hacer te hago un pequeño brindar... paréntesis justo que mencionaste al profe Córdoba. Sí. Que le mando un saludo enorme al profe Rulo, quien hizo Especie Traidora. Sí. El documental donde sale el profe Córdoba, que está buenísimo. Totalmente, por favor. Que se estuvo presentando... Justo en este momento en el que estamos grabando, sí, sabía de que acá en la Usina Cultural estaba haciendo. Es más, hasta estaba a punto de mandártelo como para decir,
Pablino, grabemos, vamos a ver el documental. Porque la verdad que sí, tiene mucho de esto y creo que es muy valioso y gracias a quienes se dedicaron también a poder realizar esto, porque es de vuelta, creo que es una impartición y también... Pero porque tiene un compromiso con el aprendizaje, exacto, con la educación, que es hay el compromiso un compromiso que tenía social. el profe Córdoba, porque vos fíjate que el profe Córdoba se salía de los estándares de la universidad, en donde vos tenías que tener esto y después llegar, y que la beca y que la cosa. Y el loco dijo, no, yo quiero que esto sea para todos. Utilizó un medio para llegar a un fin en particular. Y además él tuvo... Bueno, la historia del profe Córdoba es maravillosa. Obvio. Así que vayan a ver Especie Traidora, que se los va a relatar mucho mejor. Pero él, ¿estará subido en alguna plataforma? Él por motivo de persecuciones que no pudo llegar a tener los estándares de un mega académico. Obvio. Por motivos de persecución política, porque en este país también, o sea, tipo, no vamos a dejar de repetir que hace menos de 50 años hubo una dictadura. En donde te reprimían justamente por pensar distinto. En donde había... Por pensar, no solo por pensar distinto, porque exacto. vos fíjate que había libros que se censuraban porque tenían exceso de imaginación. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está el rol del pensamiento? Yo le digo y le recomiendo a la gente que el pensamiento y el aprendizaje tienen que conllevar un disfrute. Totalmente. Y si vos no estás disfrutando de lo que estás aprendiendo, quizás no es el momento, quizás no es el lugar, o quizás no es la rama de aprendizaje a la que te tengas que abocar. Ahora, si le vas a seguir dando, te felicito. Totalmente. Pero nunca dejen de perder la pasión y el amor por el aprendizaje, pero que no sea para una finalidad. No es que yo quiero aprender esto porque yo después quiero dar clases en tal lado o porque quiero tal premio. No, tal vez sí. Es para cultivarse a uno mismo. Totalmente. Es lo que hacían los griegos de cierta manera. Sí. A buscar un ser superior, a buscar ser, digamos, que vaya más allá de la media, como quien dice. Pero no solamente por una cuestión individual, creo también va por una cuestión colectiva, o sea, de que la impartición de ese conocimiento, de esa capacidad, así como lo fue el profe Daniel Córdoba, que a partir de lo que él tenía podía brindar y también era hasta agradable. No, el profe me emociona Córdoba muchísimo. El profe Córdoba era un capo. Yo tuve el honor de trabajar con él. Yo hice una filmación de él cuando fueron unas personas del Balseiro. Sí, y también pude y tuve el lujo de hacerle una entrevista para una beca de formación que tuve con la Facultad de Exactas, donde mi carrera en 1 minuto. Y pasaron muchas luminarias, porque había mucha gente brillante entre las personas, pero el profe Córdoba siempre me voy a sacar el sombrero, porque además el trato que él tenía y las cosas que hacía porque nosotros hablamos mucho del aprendizaje, de lo maravilloso que es el aprendizaje, de lo maravillosa que es la universidad, pero no vamos a dejar de decir que la universidad es elitista, por más de que nuestras universidades sean públicas y sean gratuitas. Para llegar a la universidad y para tener tiempo de estudiar, vos tenés que estar en algún lugar dentro de esta sociedad un poco más... Sí, totalmente. Hoy en día, lamentablemente, llegamos a ese punto, ¿no? De que a vos, tanto tu educación primaria como secundaria, tiene que haberte estado acompañada también de un estatus social en el cual te permita saber de que saliendo del secundario está la posibilidad de una educación universitaria. O sea, no dejar de instruirte, no dejar de absorber conocimiento. Pero la gente busca la instrucción en general por el fin laboral. Sí, y así como también voy a volver a rescatar y quiero hacer un énfasis a quien fue mi profesora y es madre de mi mejor amigo, a quien considero también una madre, María Teresa Monteros, la Roca, ¿sí? Quien fue también profesora de la Universidad en Ciencias Exactas, ¿sí? En donde dijo algo tan hermoso y tan bello y tan valioso, ¿sí? Que ella impartió su criterio de educar, ¿sí? De llevar a la pedagogía a algo que le apasione, a cómo a ella le hubiese gustado de que le enseñasen todo lo que aprendió. Qué maravilloso. Qué maravilloso, porque eso habla también del disfrute del saber y el disfrute de impartir conocimiento. De saber de que el conocimiento te puede llevar a grandes lugares y que también te hacen a vos como persona alguien muy valioso y muy importante también. Ahora, yo quiero decir algo y no quiero arruinar el momento, pero soy especialista en arruinar momentos. Me van a tener que disculpar. El conocimiento, la sabiduría y el saber también conllevan un gran peso, y es que cuando vos sabes muchas cosas, muchas veces podés ver cómo se están desarrollando cosas y vos ya podés prever, o podés ver lo triste, o podés ver lo feo,
o podés ver lo que está mal, porque es lo que te hablaba hace rato. Vos mostrás números de cómo va a crecer en términos económicos por determinada actividad algo y te parece maravilloso, pero no estás viendo que en 10 años lo que están haciendo va a ser un desierto. Bueno, yo creo que es parte de la vida, a ver, y te lo realzo todo esto. Todo tiene sus pros y sus contras respecto a esto. No, sí, totalmente, pero el conocimiento tiene un peso aún más kármico, porque vos estás viendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que mientras más conoces, más abarcás, más te das con la disociación de la realidad en cuanto respecta a una sociedad. Y la realidad es tremenda, porque obvio, la realidad es súper injusta, no importa cuándo estés escuchando esto. A veces es un poco menos injusta, pero siempre la realidad va a ser injusta, porque eso pensaba yo el otro día. El hecho de la alimentación, incluso desde la alimentación celular, conlleva actos de injusticia o de crueldad, por así decirlo. Tipo, una célula se tiene que comer a otra para hacerse más grande. Exacto. Un animal se tiene que comer a otro para comer. Los animales herbívoros comen plantas, que las plantas también están vivas. Y después así se va replicando en cada parte. Y después en ese mismo sistema tenemos un montón de otras cuestiones porque, por ejemplo, nosotros siempre generamos desde el conocimiento un montón de categorías, como la categoría de hombre, la categoría de mujer, la categoría de ciudadano, que son cosas que están totalmente alejadas de la naturaleza. Pero al mismo tiempo todas ellas responden a cuestiones y tensiones que tenemos con nuestra naturaleza humana, que es animal, sin irnos demasiado lejos. Bueno, me llama mucho la atención y me parece algo muy bueno de que a partir del conocimiento nos haga ver más allá de lo que tenemos enfrente, ¿no? Porque de esa manera creo yo que nos puede llevar a que nuestras mismas acciones, ¿sí?, palabras, dichos o bueno, apostolados, si le queremos llamar de alguna manera, terminan siendo parte de la educación de quienes nos ven. De vuelta, yendo a lo más primitivo, o sea, misma repetición de acciones, mismo limitar, sí, este tipo de cualquier sea la acción que uno ve, sí, va a terminar llevando a que la otra persona vea de decir, wow, esto no es como me lo enseñaron a mí de repente. Claro, y ahí rescato lo que vos decías hace rato, que todo tiene su parte buena y su parte mala. Sí, y queda en la libre interpretación de cada persona ver qué aceptar como bueno y qué aceptar como malo. No, eso es en sentido extramoral, pero a veces hay cosas que son universalmente... Bueno, ya vuelvo a la noción de crimen, que son... el crimen es un acto repudiable universalmente dependiendo de la sociedad. Exacto. Por eso nosotros tenemos determinados crímenes que en otras sociedades serían una burla. Exacto. Y en otras sociedades vos podés ir preso por cosas que acá nos resultaría totalmente incoherente e irrisorio. Exacto. Bueno, pero el conocimiento también tiene esta otra cuando yo te hablaba del peso del conocimiento, esa tristeza de darte cuenta que hay cosas que vos podés cambiar y hay otras que no, porque cuando uno recién empieza a saber y a conocer, uno empieza a manejar tanta información que uno dice, yo voy a cambiar el mundo con esto. Bueno, la educación termina siendo un acto de revolución bastante grande hoy en día. Es un acto de revolución, pero a veces, muchas veces, o la mayoría de las veces, es un acto de perpetuación. Obvio. Porque vos fíjate que el conocimiento que era emancipatorio en algún momento se vuelve estandarizado, y cuando se vuelve estandarizado se vuelve un derecho, pero cuando se vuelve un derecho deja de tener determinados ribetes revolucionarios y empieza a convertirse en un elemento doctrinario. Y ese elemento doctrinario después pasa a estados en donde estadios, mejor dicho, en donde el conocimiento es revolucionario, y hay otros estadios y momentos en donde el conocimiento conserva y perpetúa lo que se conoce. Entonces, a veces es motor de cambio. Exacto. Y a veces perpetúa lo que nosotros tanto criticamos. Exactamente. Y bueno, eso creo que va a llevar también al misma... no sé, coincidencia o bien compartición de ese conocimiento en particular de una sociedad. A ver, no me parece para nada raro ni tampoco me parece caótico de alguna manera de que la misma sociedad, a partir de lo que puedan perpetuar a partir del conocimiento, les parezca que no sea cuestionable. Es más, creo que eso nos lleva a ser un ser social en particular, a disentir en sí o tener
otro tipo de perspectiva con respecto a una mirada en particular, ya sea impartida desde el conocimiento, ¿sí? Desde una institución educativa, como también a partir del criterio de una persona que sale hablando por los medios y que puede dar su punto de vista, que va a haber mucha gente que va a coincidir y otra gente que no. Siempre lo es cual importante. deja, perdón, Termina. no un hecho tal vez de libre albedrío, ni tampoco, digamos, a la posibilidad de un anarquismo, como quien lo dice, a partir de una idea, pero termina siendo un factor importante, determinante y hasta puede ser común. Va a depender también de cómo la sociedad lo pueda llegar a ver. Vos fíjate que hay algo interesante dentro de lo que dijiste, es que ahí es donde te quería saltar, que tiene que ver con la persona que te imparte y la institución que te imparte el conocimiento siempre va a tener una postura, sí, en el mundo. Entonces no es que hay un conocimiento universal el cual es impoluto, limpio y no tiene una tendencia hacia... No, todo conocimiento está mediado por ideologías, porque son las personas las que generan el conocimiento, y todas las personas están cargadas de elementos aprioríticos que pueden ser tu religión, el lugar en donde creciste, los valores que compartiste, los valores que te crearon y que te formaron como persona, los propios y los familiares y los sociales. Entonces, y los ajenos también, totalmente. Todas esas cosas se involucran a la hora de crear el conocimiento. Entonces, todo conocimiento siempre va a estar mediado por la persona que lo cree. No hay nada que esté exento. Que determine exactamente como el conocimiento en particular y eso puesto, perpetuado, y no hay un pero, ni hay un porqué, ni hay un cómo, el cual lo puedas ver diferente. No existe. Bueno, es parte de la misma volatilidad, ¿será? De la idea, de la materia, que no se destruye, simplemente cambia de forma, se transforma. Bueno, eso es lo que pasa también con la ciencia. Vos fíjate que las metodologías con las que se comprobaba y se validaba la ciencia hace unos años ya no es la misma con la que se comprueba y se valida la ciencia hoy en día. Entonces, por ahí también esta cuestión, lo que yo te hablaba del positivismo o cuando hablábamos del conocimiento crítico, vos fíjate que son cosas que siempre están mediadas por quien la imparte. No es lo mismo una institución laica impartiéndote determinado conocimiento que una institución religiosa impartiéndote determinado conocimiento. Te van a dar las mismas herramientas teóricas, probablemente sí, pero la manera en la que te lo imparten es diferente porque todo conocimiento se ve condicionado por su contexto. Nosotros leemos filósofos antiguos y tratamos de aplicar lo mismo a la actualidad y siempre hay una falla y siempre hay un desfasaje porque todo lo que ya está hecho y todo lo que ya está dicho es inaplicable a lo que tenemos hoy en día porque no es la misma sociedad. Obvio. Y también cuando te enseñan matemáticas, por ejemplo, no es lo mismo un profesor el cual gusta de estudiantes eruditos. Exacto. Que hace re compleja la clase y la hace súper imposible. Claro, que terminan quedando solamente a quienes lo terminan entendiendo o bien gustando ese tipo de metodología. Que por ejemplo el profe Córdoba, que lo hacía para todos. Es como, señores vecinos, ustedes no tuvieron la oportunidad de estudiar y no pueden venir acá de lunes a viernes, yo los sábados de la mañana les enseño. Eso fue muy hermoso tanto del profe Córdoba como de la profe Montero. Claro. En donde decían, la física se puede interpretar o la puedes ver en todo, en tu cotidianeidad. Totalmente. O sea, lleva la física, la teoría, a cualquier tipo de acción. Así sea mover un borrador, así sea agarrar un celular, así sea caminar, lo podés ver. Es muy lindo porque no solamente queda a partir de quien te lo enseña, sino también del criterio que uno puede tomar. Y eso creo que es punto fundamental para saber y conocer y determinar de que una persona no es ignorante, simplemente carece de las herramientas y los fundamentos para poder entender cuál es su acción diaria en la vida. No me acuerdo ni siquiera qué iba a decir, pero me pareció tan asombroso, casi se me cae un lagrimón con lo que acabas de decir, que creo que yo con ese comentario cerraría el programa. Hay que cerrar el estadio, amigo. Lo que hiciste fue asombroso. Agradezco mucho, la verdad, de que bueno, llevando así a que se concluya este programa, este gran segmento que no puede haber sido tal vez el mejor pie
para dar lugar a este podcast, al cual llamamos Conocimiento de Bolsillo, y esperemos pueda servir para tanto lo escuches en lo pronto, de acá a varios años, o sea, una simple escuchada y nada más. Nosotros vamos a seguir aquí a partir del mes que viene, pero ya no vamos a estar tan epistémicos, ya no vamos a hablar de estudiantes, ya no vamos a hablar de la primavera. Y bueno, ahora tendremos que, después de esta charla, decidir qué es lo que vamos a hablar el mes que viene, pero les queremos agradecer por habernos acompañado este primer mes. Vamos a normalizar y postear los horarios en nuestro... Tenemos un Instagram. Tenemos Instagram, tenemos una página en Twitch, tenemos nuestro canal en Twitch, tenemos nuestro canal en YouTube y también, bueno, nuestra cuenta en Spotify. Nos pueden escuchar en el formato que ustedes quieran, siempre a disposición de todos ustedes y bueno, espero sigan. Nos sigan en este conocimiento que tanto vamos y nosotros, si no nos siguen, y vamos a seguir acá hasta que empiecen a seguirnos. Así que no se preocupen, nosotros no vamos a dejar de grabar. Así que nos vemos la próxima emisión. Y quería decirles que escuchen sobre todo lo último que dijo Santi antes de que empecemos a parlotear sobre la despedida, porque es muy lindo lo que dijo. Y eso, que sepan que no se trata de ignorancia, sino de falta de herramientas. Y que el conocimiento lo puede adquirir cualquiera y lo podemos desarrollar, no importa cómo ni cuándo, lo importante es tener la pasión para hacerlo. Y nosotros nos vemos la próxima.